mis hermanitos, hermanito Luis, hermanita Norma, hermanita Carla. Queremos ser vencedores. Sí. Amén, hermano. Amén. Mi hermanita Carla nos va a ser escrito porque está cenando. Bueno, gloria a Dios, sí. Por algo estamos en este llamado, en este estudio tan lindo, tan especial. Porque nos estamos formando vencedores con cada misterio, ¿verdad? Con esta obra de juicio. Entonces ahora, ¿cuáles serán las condiciones para convertirnos en vencedores? Debemos ver qué manifestaciones muestran un vencedor. Acá hay otras profecías de una palabra de Dios. ¡Oh, qué calor! Entonces acá, no, permítanme. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, acá nos dicen, ¿verdad? Al que venciere. Bueno, no sé si alguien quiere leer, hermanitos. Apóyame. Amén. Amén, hermanito Humberto. Gracias a Dios. Adelante, hermanito. Buenas noches. Empieza por las profecías donde nos dicen, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Amén, hermanito. Yo soy por eso dice. Permítame aquí. ¿Dónde? ¿No lo tengo, hermano? Yo soy por eso dice. Las profecías que están arriba de donde dice Dios Todopoderoso, dice, hermanito. Amén. Ok, hermano. Permítame. Ya. Permítame por acá. Dice, al que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios, de donde no saldrá jamás fuera. Apocalipsis 3:12. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias escogidas para Dios y para el Cordero. Ni se halló mentira en su boca, porque están sin mancha ante el trono de Dios. Apocalipsis 14:4-5. Estos son los que han venido de una tribulación grande y lavaron sus vestiduras y las blanquearon o purificaron en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentiras toda su suerte de mal contra vosotros. Mateo 5:10-11. Amén, hermanita. Amén, hermanito Humberto. Gracias a Dios Todopoderoso. Muy bien, bonita letra, hermanito. Bueno, ¿y quién va a continuar, mis hermanitos? Si quiere yo leo si no hay algún hermanito o algún otro hermanito. Hola, hola. Leo ahí donde dice Dios Todopoderoso, hermano. Amén, hermanito. Gracias, hermanito. Ok. Bueno, hermano, vamos a leer. Dice, Dios Todopoderoso dice, ya he dicho antes de que un grupo de vencedores es ganado de oriente, vencedores que proceden de la gran tribulación. ¿Qué significa estas palabras? Significan que estas personas que han sido ganadas solo se someten de verdad después de pasar por el juicio, el castigo y la poda, y tras todo tipo de refinamiento. La fe
la fe de estas personas no es vaga, sino práctica. No han visto señales ni prodigios, ni milagros. No pueden hablar de palabras, doctrinas incomprensibles, ni expresar percepciones profundas, sino que tienen realidad y las palabras de Dios y conocimiento verdadero de su practicidad. ¿Acaso un grupo así no es más capaz de poner de manifiesto el gran poder de Dios? Dios Todopoderoso dice: aquellos a los que Dios adule como vencedores son los que siguen siendo capaces de mantenerse firmes en el testimonio y de conservar su confianza original y su lealtad a Dios cuando están bajo la influencia de Satanás, y mientras se hallan bajo su asedio, es decir, cuando se encuentren entre las fuerzas de las tinieblas, sí siguen siendo capaces de mantenerse un corazón puro ante Dios y tu amor genuino por Él, pase lo que pase. Entonces te estás manteniendo firme en el testimonio delante de Él, y esto es lo que Él se refiere con ser un vencedor. Amén, hermanita. Amén, hermanito Humberto. Gracias a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanitos, basado a la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Y la lectura de Dios, acá el Señor, ¿verdad?, nos menciona claramente en sus palabras, ¿verdad?, cuáles son las condiciones para convertirse en vencedores. La primera, hermanitos, los vencedores emergen de la gran tribulación, sin importar qué tipo de persecución, sufrimiento o pruebas se enfrenten. Persisten en leer las palabras de Dios, cumplen con su deber, ¿verdad?, como criaturas sin quejas, obedecen a Dios hasta la muerte y dan un testimonio claro y resonante, siguiendo a Dios hasta el final. El segundo punto, los vencedores deben conocer y aceptar el nuevo nombre de Dios para entrar a su reino. El tercer punto nos dice: los vencedores siguen al Cordero donde quiera que vaya. Cuando Dios realiza una nueva obra, debemos seguir de cerca sus pasos, aceptar sus nuevas palabras y su nueva obra. Los que se aferran al antiguo no pueden ser vencedores. Cuarto, los vencedores deben resistir el engaño de las mentiras de Satanás y ser capaces de discernirlas. El quinto, los vencedores son aquellos que han experimentado el juicio y el castigo, han purificado en cierta medida sus caracteres corruptos y han producido testimonios reales de su experiencia. Bueno, al ver estas 5 condiciones, tenemos claro qué es un vencedor. ¿Quién es el que está viviendo el juicio, la nueva luz de Dios? ¿Quién es el heredero de la herencia de Dios? Solo si nosotros, ¿verdad, hermanitos?, de recibir la segunda venida como lo hemos hecho hoy antes de la catástrofe, es donde estamos siendo perfeccionados, estamos ganando santidad como vencedores. Por eso, ¿verdad?, hoy el Señor, Dios Todopoderoso, ya ha formado un grupo de vencedores, ¿verdad?, que son los que están llevando el Evangelio, predicando el Evangelio Todopoderoso por todo el mundo. Ahora, ¿dónde formó Dios este primer grupo de vencedores? Bueno, acá mis hermanitos han puesto una imagen. No sé, mis hermanitos, hoy sí me ayudan con la lectura, no puedo. Entonces acá vamos a ver donde dice quiénes son los vencedores, y tienes cada punto de los que yo estoy pues hablando. Ahora, primer punto, Dios ya ha formado un grupo de vencedores en el oriente. Acá es donde se cumplen las profecías. Y seguimos
con las profecías. Bueno, y una imagen, ¿verdad, hermanitos? Acá vamos a ver. Acá nos han puesto las profecías. No sé, mis hermanitos, ¿quién desea leer? Y ayuda, hermanita, pues, si Amén. hay un otro hermanito pues, también ahí. Amén, hermanito Humberto. Bueno, vamos, hermanita Lorena y hermanita Norma, que le ayude, hermanita. Gracias, hermanito Humberto. Descanse porque hay mucha lectura por leer, hermanito. Amén, gracias a Dios. Adelante, hermanita Amén. Norma. Amén, hermanito. Donde dice, estos son los que han venido de una gran tribulación. Por ahí empiezo. Sí, hermanita. Dice acá. Estos son los que han venido de una gran tribulación grande y lavaron sus vestiduras y las blanquearon y purificaron en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Porque desde levante a poniente es grande mi nombre entre las naciones. Malaquías 1:11. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver en un instante hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Y haré caminos llanos para transmitir por todos mis montes, y mis sendas se convertirán en calzados. Mira cómo vienen unos remotos países, otros desde el centro, desde el mar, y otros desde el occidente. Otros de la región de Mediodia. Isaías 49:11-12. Así fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se llama Diablo, también Satanás, que anda engañando a la tierra, y fue lanzado, arrojado a la tierra, y sus ángeles con ellos. Apocalipsis 12:9. Amén, hermano. Gracias, hermanita Norma, por su bonita lectura. Gloria a Dios, hermanitos. Bueno, también tenemos abajo, también aparte de las profecías, ¿verdad? La imagen donde dice, lugar donde Dios realiza su obra en los últimos días. ¿Dónde es donde más se resisten a Dios? ¿Dónde está el pueblo gentil? Aquí en el este dice, donde se adora al dragón rojo. Bueno, acá vamos a comprender, ¿verdad? ¿Cuál es el país que más se resiste a Dios? El que más persigue severamente a los cristianos, el pueblo más gentil. Y este pueblo, ¿verdad? Está en el oriente, más es la tierra aquí. Acá es donde más adoran al dragón rojo. ¿Qué país es, hermanitos? ¿Qué país es el que es enemigo de Dios? Muchos hemos oído mencionar esta parte, hermanitos. Bueno, vamos a continuar. Es China, hermanitos. Es el país de China. Entonces acá, en este país de China, acá es donde se emergen, ¿verdad? Este grupo de vencedores, ¿verdad? Donde ellos han vivido, han enfrentado una persecución sangrienta, han enfrentado experiencias de llegar hasta la muerte. Entonces acá podemos ver que estos hermanitos elegidos, ¿verdad? Han soportado, hermanitos, una gran persecución del gobierno en PSC, ¿verdad? Ellos han sido arrestados, encarcelados, torturados, saliendo precisamente de esta gran tribulación. Bueno, nosotros conocemos que China entonces acá podemos ver, ¿verdad? Hermanitos, que acá vemos que ha salido precisamente de la gran tribulación, ¿verdad? Sabemos que China está ubicada en el oriente del mundo, ¿verdad? Es un país completamente ateo, ¿verdad? ¿Y qué población hay en ese país, hermanitos? 1.500 millones. Escuchemos, hermanitos, 1.500 millones. Y el 4%, hermanitos, son los que creen en Dios.
Entonces acá es donde se convierte en este pueblo gentil. Y acá es la tierra de Qin, que se refiere a China. Recordemos, en la antigüedad, ¿verdad? China era conocida como el reino de Qin. Las profecías, ¿verdad? Está escrito ahí que durante la dinastía era el reino de Qin. Entonces acá, por lo que Qin en la Biblia representa a la China actual. Hoy vemos, ¿verdad, hermanitos? Que hermanitos chinos, los chinos están autoproclamando, ¿verdad? Ser descendientes del dragón rojo, ¿verdad? Y ellos dan adoración al dragón rojo, ¿verdad? Por esto, hermanitos, es que Dios vino a obrar en China. Amén. Él realizó acá, el primer país donde Él realizó su juicio, ¿verdad? Porque Él vino a perfeccionar de este pueblo, de este país gentil, ateo, enemigo de Dios. Él vino a perfeccionar a estos vencedores, ¿verdad? Entonces todo esto, hermanito, de los vencedores está realmente respaldado por la palabra del Señor, que es bíblicamente. Entonces, hermanitos, China es un país ateo, es el enemigo de Dios. Entonces ellos vienen, ¿verdad? Este gobierno PSC, ¿verdad? Ha reprimido, ha prohibido ferozmente al catolicismo, al cristianismo, a todo el creyente, ¿verdad? A todo el que cree realmente, ¿verdad? Ha sido perseguido. ¿Por qué, hermanitos? Porque este gobierno PSC está promoviendo el ateísmo, el materialismo, ¿verdad? Acá, eso es very importante, ¿verdad, hermanitos? Que realmente ellos están proclamando abiertamente que nunca ha existido un Salvador. Porque, ¿cuál es el lema del gobierno de China? Erradicar, ¿verdad? Todas las creencias en Dios. Porque Él quiere establecer el comunismo y convertir a China a un mundo en una zona sin Dios, ¿verdad? Por eso es que han tenido esta persecución, este odio profundamente todos los creyentes, católicos, cristianos, todos, hermanitos. Todo el que cree en Dios ahí en China ha tenido esta persecución muy fuerte. Entonces acá podemos ver, ¿verdad? Perdón, hermanitos. Acá podemos ver, ¿verdad, hermanitos? Que realmente el gobierno de China persigue a todo el que es creyente, ¿verdad? Acá vemos que ellos han sufrido una persecución muy, muy dura. Han pasado una tribulación, como digo, muchos han muerto, ¿verdad? Porque este gobierno de China condena todo, hermanitos, católicos, cristianos, ortodoxos, a todo el que cree en Dios. Y los ve como sectas. También ellos declaran, ¿verdad?, que la Biblia es un libro sectario, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Los queman, ¿verdad? Todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios, la queman, ¿verdad? Las tiran al mar. Aparte, todo misionero extranjero es expulsado, ¿verdad? Muchas veces encarcelado. Por eso, acá, ¿verdad?, vemos que todos los predicadores chinos han sido arrestados por este gobierno. Han tenido esa persecución tan severa por creer en Dios, ¿verdad? Hoy recordemos, ¿verdad, hermanitos?, que realmente el odio de este país por todos los creyentes, ¿verdad?, ha sido muy severo. Es un odio a la creencia, ¿verdad? Por eso proviene de un profundo rechazo, ¿verdad? Con un temor a la manifestación y la obra de Dios. Por eso, hermanitos, realmente, hoy podemos ver que realmente, ¿verdad?, el Señor Jesús ha regresado en estos últimos días, ¿verdad?, con el nombre de Dios Todopoderoso. Él ha expresado millones de palabras hoy que están en la palabra manifestada en carne, ¿verdad? Entonces acá podemos ver, aún en este grupo, personas de otros países, personas de diferentes sociedades,
Personas no ven el estatus, o sea, Dios realmente, ¿verdad? Acá podemos ver la manifestación de la obra de Dios, porque muchos hoy están pues acá en la obra de Dios Todopoderoso, porque han leído la verdad de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Acá ellos aman la verdad, tienen sed de la verdad y anhelan, ¿verdad, hermanitos? Todas estas verdades que Dios Todopoderoso ha traído. Entonces, ¿por qué, hermanitos, ustedes están reconociendo, ¿verdad? Que aquí está la autoridad y el poder de Dios, ¿verdad? Aquí escuchan la expresión de la voz de Dios. Entonces, hoy, hermanitos, muchas personas mundialmente han aceptado esta obra de juicio de Dios Todopoderoso en estos últimos tiempos. Cuando nosotros aceptamos el juicio, estamos regresando al trono de Dios, ¿verdad? Acá, en poco más de 20 años, hermanito, podemos ver que más o varios millones de personas en China continental hoy aceptan la obra de Dios. Y basado en que son millones, todos ellos están extendiendo el evangelio del reino, ¿verdad? En diferentes países, regiones, ¿verdad? Y basado en que ellos extienden este evangelio, ¿verdad, hermanitos? Muchos han aceptado hoy regresar a Dios. Han aceptado el juicio, han aceptado sus verdades. Por eso, el gobierno de China, ¿verdad? Está viendo, ¿verdad? Que la obra de Dios está creciendo rápidamente, ¿verdad? Entonces ellos, ¿verdad? Han sentido temor, ¿verdad? Porque le temen a la manifestación y a la obra de Dios, porque Él viene a salvarnos, ¿verdad, hermanitos? Acá temen a que se difunda, ¿verdad? Cada día más y más la palabra de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque saben que cada vez que se extienda el evangelio, ¿qué significa esto, hermanitos? Que Dios está reinando en esta tierra, ¿verdad? Entonces acá este gobierno teme, ¿verdad? Que realmente todos los que dan testimonio de la obra de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cada día sean más. Estás escuchando palabras de Dios, pon atención. Estén aceptando la obra. ¿Y qué quiere decir esto? Que Satanás está siendo humillado, que está siendo derrotado. Porque las palabras de Dios y todo el que acepta hoy el juicio y esta obra Estás escuchando palabras de Dios, pon atención. Bueno, acá es muy importante, hermanitos. Sabemos que el gobierno, pues, desde muy profundo de su corazón, ellos odian a Dios, lo rechazan, ¿verdad? Porque ¿cuál es el interés del gobierno de China? ¿Qué es lo que él quiere controlar? Él quiere, pues, no solo controlar China, ellos quieren controlar el mundo entero. Porque ellos quieren mantener la dictadura que tienen, convertir en una zona sin Dios. Acá podemos ver que desde 1991, cuando Dios empezó a hablar, Dios Todopoderoso, empezó a manifestar la verdad, acá ¿qué pasó? Empezó el gobierno de China a reprimir a todos los Estás hermanos escuchando chinos, palabras de Dios, pon atención. Empezaron a tener esa persecución, ¿verdad? Todos estos elegidos que habían dado gracias a Dios en su regreso, lo habían recibido con una felicidad, pues el gobierno de China les dio una persecución muy dura. Hasta el día de hoy, hermanitos, ellos mantienen persecución, ¿verdad? Porque saben que son los elegidos de Dios, son los hijos primogénitos que están llevando el evangelio mundialmente. Entonces hoy, ¿verdad? Ellos a base de esto han tenido esta persecución muy severa, ¿verdad? Ellos, basado a esta tribulación que han vivido, han sido perfeccionados porque han aceptado el juicio y el castigo, ¿verdad? Por eso ellos han sido, hermanitos, realmente el primer grupo de vencedores, porque han sufrido una gran persecución, porque han vivido una gran tribulación. Acá vemos unas imágenes, no sé si mis hermanitos ya lo han puesto. Ya, hermanita. Gracias, hermanita. Bueno, entonces podemos ver acá, ¿verdad, hermanitos? En estas imágenes, como ellos
derrotan las iglesias, como los hermanitos creyentes en Dios Todopoderoso, estos vencedores están sufriendo esa persecución, los vemos detrás de unas redes y vemos de esa gran persecución, torturas, todo lo que han vivido. Pero hermanitos, acá vemos, ¿verdad? Que Dios, porque vamos a seguir viendo por qué realmente son vencedores, porque son el grupo modelo para Dios de esta hora de juicio, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Voy a leer el primero. Dios Todopoderoso dice: la obra de Jehová fue la creación del mundo, el principio. Esta etapa de la obra es el final de la misma, la conclusión. Al principio, la obra de Dios se llevó a cabo entre los escogidos de Israel y fue el comienzo de una nueva época en el más santo de todos los lugares. La última etapa de la obra de Dios se lleva a cabo en el mundo, en el más inmundo de todos los países, ¿verdad? Para juzgar al mundo y ponerle fin a la era. En la primera etapa, la obra de Dios se llevó a cabo en el más brillante de todos los lugares, y la última etapa tiene lugar en el mundo, en el país más oscuro de ellos, ¿verdad? Estas tinieblas serán expulsadas, se traerá la luz y todas las personas serán conquistadas. Cuando las personas de el más inmundo y oscuro de todos los lugares hayan sido conquistados y toda la población haya sido reconocida que hay un Dios, que es el Dios verdadero, y todas las personas hayan sido totalmente convencidas, esta realidad se usará para llevar a cabo la obra de conquista en todo el universo. Esta etapa de la obra es simbólica. Una vez que haya finalizado la obra de esta era, la de 6.000 años de gestión llegará a un completo final. Una vez conquistada, los que pertenecen al lugar más oscuro de los lugares, sobra decir que también ocurrirá lo mismo en todas partes. Por tanto, solo la obra de conquista en China conlleva un simbolismo significativo. China personifica a todas las fuerzas de las tinieblas, y el pueblo chino representa a todos los que son de la carne de Satanás y de la carne de la sangre. Amén, hermanitos. No sé quién leería el segundo. Bueno, no sé si se me escucha, hermanitos, porque me falla. Amén, hermanita. Amén. Amén, hermanita. No, gracias a Dios. ¿Cuál otro párrafo dijo? El segundo, hermanita. El segundo. Va. Dice acá: Dios Todopoderoso dice: en muchos lugares Dios ha profetizado que Él va a ganar. Este es verdad. Dice acá: Dios Todopoderoso dice: en muchos lugares Dios ha profetizado que Él va a ganar a un grupo de vencedores en la tierra de Sión. Es en la parte oriental donde se ha de ganar a los vencedores. Así, el lugar donde Dios pone sus pies en su segunda encarnación es sin lugar a duda la tierra de Sinín, el lugar exacto donde descansa enrollado el dragón rojo. Allí ganará Dios a los descendientes del gran dragón rojo, para que quede totalmente derrotado y avergonzado. Dios va a despertar a estas personas tan cargadas de sufrimiento. Las activará por completo hasta que estén completamente despiertos, y para que salgan de las nieblas y rechacen al dragón rojo. Despertarán de su sueño, reconocerán la sustancia del gran dragón rojo, se volverán capaces de entregar su corazón por entero a Dios, y se levantarán de la
opresión de las fuerzas de la oscuridad, se pondrán de pie en el oriente del mundo y se convertirán en la prueba de la victoria de Dios. Solo de esta manera ganará Dios la gloria. Amén, hermanita. Amén, hermanita Norma. Gracias Todopoderoso por su bonita lectura. Bueno, hermanitos, gloria a Dios. Bueno, acá vemos que se habla más con la palabra de Dios y sus profecías, ¿verdad? Y acá podemos comprender en toda esta lectura, ¿verdad? Que cada etapa de la obra de Dios, ¿verdad? Él va eleccionando el lugar y el objetivo de su obra, ¿verdad? Y acá lo podemos ver claro, ¿verdad? Hoy obró en China porque era la necesidad de su obra, ¿verdad? Porque acá el juicio tenía un gran significado profundo, porque acá el propósito es salvar a la humanidad. Entonces hoy podemos ver, hermanitos, que en China se inició la obra de juicio y purificación. Acá el Dios Todopoderoso empezó a expresar todas las verdades, a juzgar a estos hermanitos, ¿verdad? Acá Él vino a revelar la corrupción de cada uno de ellos, ¿verdad? La injusticia de la humanidad hacia Él. Acá Él vino a mostrar su carácter justo, su ira, ¿verdad? Lo indofendible que es, ¿verdad, hermanitos? Entonces acá, para muchos de nosotros dice, ay Dios, en China donde son corruptos vino. Bueno, para nosotros eso es imposible porque somos de la carne, pero Él es Dios Todopoderoso y acá viene a mostrar su justicia, ¿verdad? Porque Él vino a elegir a este país, donde es un país ateo, donde la mayoría, un 99% son corruptos, adoran al dragón rojo, se le resisten a Dios, ¿verdad? Entonces, porque acá no quiere decir que en nuestros países no haya corrupción, no maten, no violen, no, bien hay. Claro, hermanitos, nadie es justo, pero China es un país donde la mayoría de población son ateos. Y acá Dios sabía que iba a alcanzar el máximo efecto de su obra de juicio, ¿verdad? Ellos son los más atrasados, hermanitos. Son los que están más corrompidos por el enemigo, ¿verdad? Ellos son del mundo, son viles, ¿verdad? Son los que se niegan, los que no reciben a Dios, hermanitos. Ellos son como la representación de la corrupción del mundo, ¿verdad? Son este modelo de una corrupción, de unos que están realmente con satanismo, ¿verdad? Y acá de este país, en lo que comentamos, inmundo, ateos, Dios sacó a estos grandes hermanitos vencedores, ¿verdad? A estos hermanitos chinos. Entonces acá podemos ver, ¿verdad, hermanitos? Cómo Dios ha conquistado en la obra de juicio a estos hermanitos de un país que realmente son enemigos de Dios. Por eso, hermanitos, acá Dios viene a conquistar, ¿verdad?, a estos hermanitos. Por lo mismo, esta tribulación, el gobierno, el presidente del PSC, pues odia a Dios, ¿verdad? Y acá Dios vino pues a traer estos vencedores, ¿verdad? Acá viene Él a revelar y que todos vean su carácter santo y justo. Y que todos, ¿verdad?, lleguemos a Él, a darle la honra, a alabarlo. Acá podemos ver la sabiduría de la obra de Dios en la obra de juicio. Ahora, ¿en qué país se manifiesta y obra en los últimos días, hermanitos? Perdón, ¿en qué país se manifiesta obra Dios en estos últimos días? Amén, hermanitos. Hermanita María Elsa, hermanita Carmen. ¿Qué pensamos, hermanitos? ¿En qué países? Hola, hermanitos, ¿se me escucha? Sí, hermana, se escucha.
Bueno, ahora recordemos, es el país de China. China, el país más ateo, más corrupto, más malvado. Es un país gentil, donde Dios ha sacado millones de vencedores por medio de la obra de juicio. Bueno, se llama China, ¿verdad, hermanitos? Bueno, ahora el otro punto, hermanitos. ¿Cómo predican el Evangelio y dan testimonio de Dios estos vencedores? ¿Qué manifestaciones muestran al seguir a Cristo con lealtad hasta la muerte? Bueno, gracias a Dios, hemos dado la bienvenida a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y ahora sabemos que Él ha manifestado la obra de juicio en China, donde ha formado el primer grupo de vencedores, porque estos hermanitos, realmente hermanitos, han salido de una gran tribulación, no han salido de una, como nosotros, el trabajo, la familia o ciertas situaciones no nos acercan a Dios. No, ellos han salido de una tribulación grandísima, donde han muerto, ¿verdad, hermanitos? Han sufrido toda clase de persecución de parte del régimen satánico, ¿verdad? Ellos han arriesgado su vida para seguir a Dios y tienen testimonios tan impactantes, hermanitos, de ver, ¿verdad?, cómo los crímenes del partido PCC-Che de China, ¿verdad?, tienen esa persecución realmente, ellos que son elegidos de Dios. Y todo esto, ¿verdad, hermanitos?, está en documentados, ¿verdad? Por lo menos acá podemos ver una imagen del partido PCC-Che de China. Y la imagen vemos que dice crónicas de la persecución religiosa en China. Bueno, se va a hacer, ¿verdad, hermanitos?, una estadística incompleta de lo que han sufrido estos hermanitos vencedores. Desde el 2012 a 2024, estas estadísticas son incompletas por la misma persecución que tienen, no pueden completar una estadística exacta. Entonces acá, ¿qué podemos ver, hermanitos? Ven, 293 hermanitos chinos, ¿verdad?, han sido arrestados y han tenido una persecución de parte del gobierno. 70,000 chinos, ¿verdad?, han sido torturadas hasta quedar discapacitados o con secuelas al menos, ¿verdad? 1 millón, hermanitos, de personas, de hermanos chinos, han sido perseguidos, siguen siendo buscados por el gobierno de China. O sea, ellos han salido, se han quedado sin hogar. 1 millón, ¿verdad? También 480,000 personas han sido arrestadas, hermanitos. Vemos 20,000 hermanitos se han visto obligadas a salir del país porque están testificando la obra de Dios. Más de 10,000 personas han sido condenadas a prisión. Entonces vemos esta estadística muy incompleta porque es muchísima la persecución. Al poner una estadística completa nos quedaríamos así, wow, lo que ellos han sufrido. Aquí está la imagen, ¿verdad?, donde están los datos que yo estaba ahorita compartiendo. Bueno, entonces hoy podemos, hermanitos, por medio de estos datos, ¿verdad?, realmente son la punta de la persecución del gobierno de China, ¿verdad? Los cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso han tenido realmente, ¿verdad?, este severo bloqueo de información por lo mismo, hermanitos, porque no pueden tener nada claro cuando pues viven los hermanitos de un lado para otro con esta gran persecución, ¿verdad? Muchos de ellos han desaparecido, muchos se les ha perdido el contacto. Muchos, ¿verdad, hermanitos?, han tenido otras situaciones. Por medio de eso no se han recopilado datos exactos. Acá podemos ver, ¿verdad?, que realmente estos hermanitos, ¿verdad?, son vencedores. Vemos cómo la persecución de este gobierno, ¿verdad?, ellos han quebrantado la determinación, ¿verdad?, de seguir predicando el Evangelio. Ellos siguen dando testimonio de Dios. Aún sufriendo estas persecuciones, hermanitos, sufriendo estas tribulaciones, ellos siguen dando un testimonio de Dios. Ellos en este sufrimiento, en estas tribulaciones, ¿verdad?, han dado realmente, hermanitos, muchos testimonios.
Entonces acá podemos ver, ¿verdad, hermanitos? Realmente, ¿por qué son vencedores? Porque a ellos Dios los llama, ¿verdad? Vencedores, los llama hijos primogénitos. Porque ellos han subido esta persecución y gracias a que ellos han sido un testimonio firme, el modelo de esta hora de juicio, ellos han extendido, han salido a extender el evangelio del reino mundialmente, ¿verdad? Acá, en esta expansión del evangelio, ¿qué es lo que podemos ver, hermanita? La omnipotencia de Dios. Porque ellos no han visto cuán desenfrenada persecución tienen por las fuerzas de Satanás, ¿verdad? Pero, ¿verdad, hermanitos? Ellos no se resisten a la obra de Dios. Nadie, ni porque el gobierno ha puesto rumores y todo, han detenido la obra de Dios Todopoderoso. Ahora más ha sido llevada a más países. En lugar de que ya le hayan finalizado, sigue creciendo, ¿verdad? La palabra de Dios Todopoderoso, el nombre, ha llegado a millones de hogares, ¿verdad? A millones de personas. Porque muchos hoy han aceptado el regreso del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? En China, hermanitos, todas las dominaciones que realmente han tenido la sed de la verdad, que han anhelado a Dios, hoy han regresado ante Dios Todopoderoso. Porque son millones, hermanitos, millones de hermanitos chinos que realmente han aceptado la obra de Dios Todopoderoso. Y muchos ya son vencedores. El primer grupo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanitos? Ellos son un pueblo que viven en la armonía de la voluntad de Dios. Acá nos pide ver un testimonio, pero es un testimonio de 1 hora. Sería muy largo, ¿verdad, hermanitos? Pero vamos a poder ver, hay muchos testimonios por línea, ¿verdad? Testimonios vivenciales, ¿verdad? Donde van a entender, ¿verdad, hermanitos? Ellos, cómo se han formado testimonios en China, cómo han satisfecho el corazón de Dios en medio de esta tribulación, en medio de esta persecución, ¿verdad? Acá se llama donde dice, marcada a fuego. Cuando uno mira estos testimonios, así como ¿verdad? Realmente, hermanitos, ve, ¿verdad? Cómo el gobierno de China, ¿verdad? Realmente. Esta parte, ¿verdad, hermanitos? Es de una experiencia como la hermana de Li Chenxi, ¿verdad? Que son innumerables, ¿verdad? Acá vemos que demasiadas personas de creer en Dios Todopoderoso han sido, hermanitos, arrestadas, sometidas con torturas, ¿verdad? Y muchas han sido condenadas a prisión, ¿verdad? Con sentencia de 7 hasta de 15 años. Y no digamos los que han sido torturados hasta morir, ¿verdad? Acá a la hora de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Se han visto muchos obligados a dejar sus hogares, ¿verdad? A vivir como fugitivos, ¿verdad? Huyendo de acá para allá, de un país, de un lugar para otro. Pero esta situación, ellos ni han pensado en renunciar en el nombre de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Nunca han renunciado al nombre. Ellos siguen arriesgando su vida para cumplir con este deber. Aunque sean, ¿verdad?, capturados, ellos saben las consecuencias de que ellos vayan a tener esa persecución, pero ellos no han traicionado a Dios, sabiendo que pueden ser torturados. Pero ellos dicen que prefieren morir antes de convertirse en Judas, ¿verdad? Aún, incluso los que han estado presos, después son liberados, siguen cumpliendo con su deber firmes. No salieron con temor, no salieron, ya no, porque me van a perder. No, salieron firmes, aunque hayan sido condenados a prisión, pero no renuncian al nombre de Dios. Ellos siguen hasta hoy arriesgando sus vidas, pero desean llevar este evangelio de Dios y dar testimonio, ¿verdad, hermanitos?, de realmente esta gran obra de juicio. Entonces hoy vemos, ¿verdad, hermanitos?, que aún ellos estando en prisión siguen colaborando, siguen sosteniendo a los hermanos y hermanos, siguen dando la palabra de Dios.
porque todos ellos han sido guiados en la palabra de Dios. Por eso ellos son firmes en estos testimonios, ¿verdad? Y son como resonantes de todo lo que Dios hace en este juicio. Acá vemos, hermanitos, que estos vencedores, ¿verdad?, que han sido formados en esta obra de juicio por Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ellos tienen testimonios de unos verdaderos vencedores, ¿verdad? Porque ellos prefieren morir y no traicionar a Dios, no quejarse de nada, ¿verdad? Si los arrestan, los persiguen, ellos están dispuestos a seguir, ¿verdad? Pero seguir firmes en el testimonio por Dios. Por eso son vencedores. Ellos están enfrentándose a Satanás, pero lo están humillando, ¿verdad? Por eso tienen testimonios, porque han humillado en su vida a Satanás. Ellos son firmes, resonantes, ¿verdad? Estos testimonios son reales, hermanitos, son vivenciales de lo que realmente han vivido estos hermanitos chinos, y todos los podemos ver por línea, ¿verdad? A cualquier hora, a cualquier momento, y ver la realidad, porque Dios les dice hijos primogénitos, porque dice mi primer grupo de vencedores, porque la vida de ellos dan testimonio, ¿verdad?, sobre esta gran obra de juicio en el nombre de Dios Todopoderoso. Ellos están demostrando que derrotaron a Satanás, por eso son vencedores. Acá, ¿verdad, hermanitos? La gran obra de Dios está por completarse. Y acá podemos ver unas imágenes. No sé, mis hermanitos. No sé quién me ayuda. Acá está, gracias. En estas imágenes vemos, ¿verdad?, que los testimonios de ellos, como un testimonio, quién la empujó al final del camino. El dulce aroma de la adversidad. Cicatrices, ¿verdad?, deuda en sangre, vemos el encubrimiento hasta el límite y de vuelta, una juventud de lágrimas de sangre. Bueno, estas son las persecuciones, estos son los testimonios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanitos, este régimen satánico con tanta represión, arrestos y torturas no han podido derrotar a este grupo de vencedores? Porque ellos están equipados con todas estas verdades que Dios ha traído, ¿verdad? Porque ellos lo atesoraron en el corazón, no solo escucharon, lo tienen profundamente en sus corazones. Por eso es verdad que ellos han visto la manifestación y la obra de Dios en su corazón. Ellos dicen, prefiero morir y no someterme a obedecer a Satanás. Por eso son ese testimonio. ¿Por qué, hermanitos, tantas personas persiguen hoy cumpliendo su deber? ¿Por qué aún tantas personas encarceladas siguen creyendo en Dios y cumpliendo su deber tras ser liberados? Porque en su corazón ellos confirman el regreso del Señor. Confirman que hoy es Dios Todopoderoso, que es el único Dios verdadero y que su obra hoy se está manifestando. Hoy ellos han experimentado el juicio, ¿verdad? Y han, ¿verdad, hermanitos? El juicio y el castigo. Hoy las palabras de Dios han limpiado ese carácter corrupto. Ellos han sido purificados por medio de todas estas verdades, ¿verdad? Todas las verdades que ellos hoy las han convertido en su propia vida. Por eso ellos han tenido un cambio de su carácter de vida, ¿verdad? Por eso estos son testimonios de experiencia, ¿verdad?, sobre realmente, ¿verdad, hermanitos?, la perspectiva humana. Miren, hermanitos, el gobierno de China ha movilizado todo en la tierra, recursos humanos, materiales. Incluso, ¿verdad, hermanitos?, han usado fuerzas armadas para reprimir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Pero, hermanitos, ninguna denominación podría resistirse, ningún grupo, ¿verdad, hermanitos?, podría evitar ser destruido. Pero acá podemos ver, ¿verdad, hermanitos?, que la Iglesia de Dios Todopoderoso, ¿verdad?, a pesar de toda esta persecución y todo lo que han sufrido,
Bueno, nosotros podríamos decir, ¿por qué no ha desaparecido? ¿Verdad? O podemos pensar, ya hubiera desaparecido hace tiempo. Pero acá podemos ver que la iglesia sigue prosperando, que el evangelio del reino se sigue extendiendo a muchos, muchos países, ¿verdad? Y esto es algo, hermanitos, que el hombre nunca podría lograr. Entonces hoy, ¿verdad, hermanitos? Ellos han hecho testimonios de vencedores. Son una prueba irrefutable de la manifestación y de la obra de Dios de estos últimos tiempos. Acá que vemos la derrota de Satanás de parte de este grupo de vencedores, ¿verdad? Ellos han anhelado el segundo regreso del Señor y siguen leyendo sus verdades, ¿verdad, hermanitos? Entonces acá podemos ver por qué son el testimonio de esta obra de juicio, ¿verdad? Ellos han quedado impactados. Entonces hoy vemos, ¿verdad? Que ellos han visto la hermosa manifestación de la obra de Dios, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad, hermanitos? Realmente están muy emocionados, ¿verdad? De que el Señor haya regresado y está acá entre nosotros. Acá, hermanitos, si no fuera la obra de Dios, nadie nos podría guiar. Nadie nos podría revelar lo que estamos profundamente corrompidos por Satanás. Nadie podría salir de ese poder de Satanás. Nadie podría ser un testimonio de victoria, hermanitos. ¿Verdad? Acá, ¿qué es lo que se confirma? Que Dios Todopoderoso es su regreso por segunda vez. Es el regreso del Señor. Acá tenemos 2 párrafos. Los voy a leer. Tal como dice Dios Todopoderoso, esta especie humana solo tiene que oír la llamada del Creador, oír su voz, y se podrá levantar y correr a localizar la fuente de esta voz. Esta especie humana solo tiene que ver la figura del Creador e ignorará todo lo demás y lo que dejará toda para esforzarse por Dios y hasta entregará su vida por Él. Dios Todopoderoso dice, en esta etapa de la obra se nos exige la mayor fe y el amor más grande. Podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente a todas las anteriores. Lo que Dios está perfeccionando es la fe de las personas, que es tanto invencible como intangible. Lo que Dios hace es convertir la palabra en fe, amor y vida. Y las personas deben llegar a un punto en el que hayan soportado centenares de refinamientos y poseer una fe mayor de la de Job. Lo que requiere es que soporten un sufrimiento increíble y todo tipo de torturas y sin dejar jamás a Dios. Cuando son sumisos hasta la muerte y tienen una gran fe en Dios, entonces esta etapa de la obra estará completa. Amén, hermanitos. No sé si hay una duda, si hay una pregunta, queremos compartir algo, porque acá continúa hermanito Luis. En esto, hermanitos, no sé si hay dudas o preguntas. Podemos poner un amén, un corazón. No sé si se me escuchó, hermanitos. Hermanita Norma, no sé si se me escuchó. Sí, hermanita, no sé si se escuchó. Amén, gracias a Dios Todopoderoso. Bueno, ¿hay una duda o algo, mis hermanitos? Y el hermanito Humberto dice amén. ¿Qué dice hermanita María Elsa? ¿Qué dice hermanita Carmen? Hemos escuchado con nuestro corazón, hermanito. Podemos poner un amén, un corazón, algo ahí, ¿verdad? Para ver que sí estamos pues poniendo bien la palabra. Bueno, gracias a Dios. Vamos a iniciar con el tercer punto. Adelante, hermanito Luis. Hola, no sé quién manda el tercer punto, mis hermanitos.
Adelante, hermanita Norma, gracias. Vamos a continuar, hermanitos. Bueno, acá vamos a ver, hermanitos, que Dios pues ha hecho su obra, ¿verdad? Y hoy los hermanitos están dando testimonios. Estos testimonios vivenciales de los elegidos de Dios sobre su experiencia de juicio y purificación existen, hermanitos, cuando han sido publicados hoy en línea, en internet. Hoy vemos, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de verlo. Hoy vemos, hermanitos, que todos estos hermanitos que están dando testimonios viven bajo la guía de las palabras de Dios. Los elegidos de Dios han enfrentado la persecución, ¿verdad?, del gobierno, pero aún así ellos permanecen leales hasta la muerte, sin negar a Dios. Ellos pues están dando ese testimonio firme, ese testimonio resonante, ¿verdad? Y esto, hermanitos, pues los hace pues ser vencedores, victoriosos, ¿verdad?, sobre vencer a Satanás. Sin embargo, los vencedores formados por Dios, no solo pues ellos dan ese testimonio ante el gran dragón rojo, sino que aún más importante, hermano, ellos han vencido el poder de Satanás, despojándose de sus caracteres corruptos, teniendo la verdad como su vida, actuando y hablando según los principios y verdades de las palabras de Dios, hermanos. Aquí vemos, hermanitos, que ellos han hecho de las palabras de Dios su vida. Ellos pues han valorado, ¿verdad? Se han visto el cambio. Ellos viven como verdaderos seres humanos. Y estos son los vencedores, hermanos. Estos son los vencedores que han perseverado, que han vencido pues las trampas del enemigo. Estas personas pues han sido salvadas por Dios. Y hoy pues a raíz de ello, pues ellos han experimentado estas palabras. Y hoy pues ellos están dando ese testimonio. Todo esto pues se ha publicado en línea, incluyendo testimonios sobre cómo ser personas honestas, cómo superar la arrogancia, el deseo de estatus, cómo resolver la envidia, cómo conocer el carácter justo de Dios, cómo cumplir el deber con lealtad, con obediencia, dejando atrás motivos egoístas, ¿verdad? Cómo enfrentar podas, tratos, pruebas. Hay más de 1000 videos de testimonios vivenciales, hermanitos, superando en cantidad cualquier denominación. En cuanto al contenido, estos testimonios son únicos, algo que ninguna otra denominación tiene, ninguna religión puede producir, ¿verdad? Estos testimonios son muy reales, hermanos. Aquí vemos, ¿verdad? En las religiones los testimonios suelen ser, ¿verdad?, sobre disfrutar de la gracia de Dios o recibir sus bendiciones, porque las personas religiosas pues no aceptan, ¿verdad?, la obra de Dios Todopoderoso. En los últimos días no han recibido esta nueva obra, ¿no?, de estas nuevas verdades que hoy pues han sido expresadas. Ellos no han experimentado ese juicio y castigo. Por eso incluso después de creer en Dios toda su vida, nadie en las religiones puede escapar del pecado. Nadie puede escapar del pecado ni alcanzar un verdadero conocimiento, ¿verdad? Cualquier cambio es solo en el comportamiento, no en el carácter, ¿verdad? Solo en el comportamiento. Solo este grupo que ha sido guiado por Cristo de los últimos días, que ha sido guiado a través de las palabras de Dios Todopoderoso, ellos pues han sido elevados, ¿verdad?, ante Dios, porque han experimentado el juicio de estas palabras, han cambiado, hermanito, su carácter, han sido purificados gradualmente, y todo esto, hermanitos, es
por las palabras de Dios Todopoderoso. Hoy vemos pues que ellos son los que forman un grupo de vencedores. Alguno podría decir, ¿verdad? No vivimos en China ni hemos experimentado esta persecución, entonces, ¿cómo podemos convertirnos en un vencedor? En la realidad, mis hermanitos, un vencedor no solo implica dar testimonio ante el gran dragón rojo, sino también significa vencer las ataduras y el control de las fuerzas oscuras del enemigo, así como superar diversas tentaciones, pruebas, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos muy ocupados con el trabajo y dejamos de asistir a las reuniones, hermano, si enfermamos o nos sentimos mal, decimos, ¿verdad? Ya no voy a la reunión, dejamos de reunirnos. O cuando tenemos problemas, ¿verdad? Con nuestro cónyuge, nos prohíbe, ¿verdad? Asistir a las reuniones y le obedecemos, ¿verdad? Le hacemos caso. O si un sacerdote nos dice también que no sigamos a Dios Todopoderoso y le hacemos caso, ¿verdad? Lo dejamos, ya no nos reunimos. Todos estos entornos son fuerzas y factores del enemigo, ¿verdad? Que anda viendo cómo pues cómo construir la obra de Dios. Todos estos pueden alejarnos de Dios, hermanitos. Pueden hacernos traicionar y dejar de seguirlo. Si permitimos, hermanitos, si hacemos caso a lo que nos dicen, si seguimos bajo el control de las fuerzas oscuras de Satanás, no somos vencedores. No podremos seguir a Dios hasta el final. Permaneceremos como podemos permanecer, solo asistiendo a las reuniones, leyendo más las palabras de Dios, experimentando su juicio, su castigo y ser transformado, ¿verdad? A través de las palabras de Dios. Solo así vamos a permanecer, ¿verdad? Entonces, hermanitos, sobre las cosas o las personas siguiendo a Dios sin restricciones, esto también es un testimonio, ¿verdad? Un testimonio de poder vencer las trampas del enemigo. Y ahí pues se va a compartir unas imágenes y a raíz de esas imágenes logramos ver, hermanitos, a cada uno de los hermanitos, ¿verdad? Que hoy pues este es un hecho y aquí se ven a través de las imágenes, logramos ver, hermanitos, a este grupo de vencedores, ¿verdad? Hoy ellos pues están dando ese resonante testimonio y a raíz de ello vemos, hermanos, hay videos, testimonios vivenciales para entender mejor cómo los elegidos de Dios experimentan el juicio, cómo ellos experimentan el castigo de Dios para ser purificados. No sé si vamos a ver el video, hermanita. Amén, hermanita. No sé cuánto tardan. Digo que vamos a mandar todos esos videos al final, hermanita, por el tiempo. Muy bien. Aquí, hermanita, vean las imágenes. Un video después que termine la reunión para que ustedes los puedan ver, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, pues mis hermanitos, cualquier persona que vea este video pues les ayudará a tener una gran Estás escuchando palabras de Dios, pon atención. Palabras de Dios, van a tener pues un gran sentimiento. No fuera por la obra de Dios, ¿quién podría transformar este carácter, hermano? ¿Quién podría transformar o cambiar el carácter de las personas? Hermanitos, en 2000 años de fe en el Señor, hemos escuchado estos testimonios en el mundo religioso. ¿Qué dicen, hermanitos? ¿Lo hemos escuchado? ¿Hemos escuchado alguna vez estos testimonios? Hemos vivido, hermanitos, en el cristianismo, hemos tenido el catolicismo, pero nunca hemos escuchado estos testimonios. Solo aquellos que creen en Dios Todopoderoso tienen estos testimonios, hermanitos. Solo aquellos que han reconocido la voz de Dios, han aceptado estas nuevas palabras,
hermanitos, y aquellos que han pasado por persecución, ¿verdad? Ellos han dado ese testimonio. ¿Qué representa estos testimonios vivenciales, hermanitos? Pues aquí vemos, ¿verdad? Representa el gran fruto de la obra de Dios, la prueba de que Dios Todopoderoso ha formado un grupo de vencedores y la evidencia Estás de escuchando que su gran palabras obra de Dios, está pon atención. completa, hermanita. Aquí vemos, ¿verdad? Podemos ver los testimonios de estos testimonios vivenciales de la iglesia. Vemos acá, hermanitos, qué hermosos son, ¿verdad? Tan elocuentes en el mundo religioso. No los podemos escuchar, hermanitos. Podríamos describir, hermanitos, esos testimonios como nadie lo ha podido escuchar. Estas personas son sin duda, hermanitos, los que hoy están dando ese testimonio son sin duda pues un grupo de vencedores que Dios busca formar en los últimos días. Y aquí nos damos cuenta, pues cumple lo que nos dice las profecías en Apocalipsis. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vayan. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicia, fueron escogidos para Dios, para el Cordero, ni se halló mentira en su boca, porque están sin manchas ante el trono de Dios. Pues aquí logramos comprender, hermanitos, ¿verdad? Los vencedores son los que siguen al Cordero, por donde quiera que Él va. Donde hay nueva obra, pues van siguiendo, hermanitos, los pasos, las huellas de Dios. Amén, mis hermanitos. No sé si lograron comprender esta parte, tienen alguna duda. Amén, hermanitos, ¿qué dicen? Hola, mis hermanitos, ¿comprendieron esta parte? ¿Tienen alguna duda? Hermanita Elsa, hermanita Carmen, podemos escribir en el grupo, hermanitas. Amén. Amén, hermanitos. Ahí en el grupo pueden ustedes enviar, hermanitos, si tienen alguna duda, o si comprendieron bien, hermanitos, la lectura. Pues aquí estamos, hermanitos, para explicarlos, ¿verdad? Vamos a ver, pues, hermanitos, otra parte, ¿verdad? Vamos a ver el panorama general de cómo el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha extendido por varios países del mundo. Pues aquí, mis hermanitos, logramos ver que a raíz que estos hermanitos están dando testimonio de la obra de Dios, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de poderlos buscar en línea, por internet. Estos testimonios vivenciales son los elegidos de Dios, son los que han sido purificados a través del juicio. Ellos han publicado en línea muchos testimonios, himnos, muchas personas que han escuchado estas nuevas palabras han sentido profundamente, ¿verdad? Se han inspirado a través de escuchar estas palabras, al verlos, ¿verdad? A ver, pues aquí vemos, hermanitos, los creyentes de diversas denominaciones. A escuchar estas palabras, ellos han comenzado a buscar, han empezado pues a examinar esta obra de los últimos días. Al leer estas palabras de Dios Todopoderoso, ellos han reconocido pues que esta es la voz de Dios. Y a raíz de escucharlas, han confirmado en su corazón que el Señor Jesús, que ellos esperaban durante 2000 años, hoy ha regresado y está expresando estas palabras. Y al escucharlas, se llenan de alegría, de entusiasmo. Y a raíz de ella, pues van y corren a compartir esta buena noticia, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues se va difundiendo el Evangelio de los últimos días. En tan solo unas pocas décadas, el Evangelio del Reino hoy se ha extendido desde Asia, Europa, América, África, Oceanía,
vemos, hermanito, a qué velocidad va el Evangelio. Cada vez más personas pues están escuchando y están dando testimonio. Vemos qué tan próspero es, hermanitos, esta obra de Dios. Actualmente la mayoría de los países del mundo tienen iglesias de Dios Todopoderoso, tienen las palabras de Dios. Hoy vemos han alcanzado los confines del universo. En todos los países hoy se ha dado a conocer la obra de Dios. Hermanitos, durante la era de la gracia, el Evangelio del Señor Jesús tardó 2000 años en extenderse por todo el mundo. Sin embargo, hoy el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso hoy ha prosperado, se ha propagado globalmente en tan solo 30 años. Y aquí cumple lo que nos dice en la Biblia las palabras del Señor, porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver en un instante hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y entonces, hermanitos, ahora comprendemos qué quiere decir esta profecía, ¿verdad? En Mateo 24-27, ¿verdad? Como relámpago, porque la nueva obra de Dios va como un relámpago, iluminando las atmósferas, dice, iluminando los países, las naciones, porque a raíz de que muchos hermanitos hoy han reconocido esta nueva obra de Dios y han aceptado esta obra de juicio y purificación, hoy están dando ese testimonio, hermanitos. Y la obra de Dios va como un relámpago, ¿verdad? Que se extiende desde el oriente hasta el occidente, imposible de distinguirse por ninguna fuerza humana, nadie lo ha podido detener. Esto prueba, hermanitos, que la gran obra de Dios hoy está completa y su voluntad se cumple en la tierra como en el cielo, sin que nadie pueda detenerlo, ¿verdad? A pesar de las feroces opciones del gran dragón rojo, a pesar de que han querido pues detener esta obra, ¿verdad? Desde que Dios comenzó su obra y su manifestación ha sido completamente, el enemigo ha sido avergonzado, ha sido derrotado. Estás escuchando palabras de Dios, pon todo atención. Lo demuestra, ¿verdad? Que Cristo de los últimos días, que es Dios Todopoderoso, hoy Él se ha encarnado en su segunda venida y que es el Señor Jesús. Aquí también cumple estas profecías bíblicas que dice, ¿verdad? Dice acá, hermanitos, en Juan 10:27, que mis ovejas oirán la voz mía, yo las conozco y ellas me siguen. También nos habla, ¿verdad? En Isaías 2:2 también dice, ¿verdad? En que se erigiera la casa del Señor, tendrá su cimiento sobre las cumbres, y de todos los montes se elevarán sobre los collados, y todas las naciones acudirán a él, ¿verdad? Hoy vemos, hermanitos, que estas profecías se han cumplido, y todos los que han reconocido la voz de Dios, hoy lo siguen, hermanitos, siguen esta nueva obra. Y el enemigo ha sido avergonzado. Por eso el Evangelio de Dios Todopoderoso se ha extendido, hermanitos, y en varios países del mundo. Y aquí vemos unas imágenes también, que ahorita se las voy a compartir. Aquí vemos, hermanitos, a raíz de esto, vemos las imágenes. A los hermanitos, ¿verdad?, que contentos han escuchado estas palabras. Ahí logramos ver, hermanitos, lo emocionado que están, lo alegre que están al escuchar estas palabras. Al igual que nosotros, ¿verdad? Igual que la hermanita Carol, el hermanito Luis y yo, ¿verdad? Cuando escuchamos estas palabras, pues fueron un momento de alegría. Han sido un momento de alegría para nosotros y ha sido de una gran bendición, ¿verdad? Porque Dios pues nos ha dado esa oportunidad. Y aquí les comparto esas imágenes para que ustedes pues puedan verlo, ¿verdad?
que los hermanitos de diferentes países pues hoy han estado escuchando estas nuevas palabras. Y ahí les envío también, ¿verdad? También unas imágenes donde podemos ver los países de donde están, pues de donde hermanitos de diferentes lugares hoy han escuchado estas palabras de Dios. Vemos a qué países, a cuántos países se ha dado a conocer pues esta nueva obra, ¿verdad? De Dios. Aquí están unas imágenes que nos llegan, pero se me eliminan, no sé por qué. Pero aquí lo vemos, hermanitos. Sí, perdón, hermanita, ahorita me están pegando, por eso no la apoyo. No sé, hermanito Luis, ¿nos escucha? Para mandar estas imágenes, hermanito Luis. Yo las envío, pero se eliminan otra vez, no sé qué pasa. Sí, a mí no me mata. Pero bueno, aquí envía, hermanitos, estas imágenes. Ahí ustedes lo pueden ver. Aquí vemos, ya envié unas y aquí están las otras, ¿verdad? Y a raíz de ella podemos ver, mis hermanitos, estas imágenes. Vemos a los hermanitos pues emocionados, ¿verdad? Al escuchar la palabra de Dios. Y hoy ellos pues son los que están dándose testimonio, ¿verdad? Pero hermanitos, así como la obra de Dios ha avanzado y se ha dado a conocer a muchos países del mundo, también, hermanitos, esta obra de Dios ha pasado por muchas dificultades. Ha pasado por muchas dificultades. Vemos, ¿verdad?, que la obra de Dios pues ha pasado por persecución. Todo esto vemos, hermanitos. Todo esto ha llegado a un punto. Aquí quiero hacerles, hermanito, una pregunta. Dios se ha encarnado, ¿verdad?, y se ha manifestado en China, ha hablado y ha obrado durante años para formar pues, un grupo de vencedores. ¿Ustedes creen que esta buena noticia será aceptada, hermanitos, por la mayoría? ¿Qué dicen mis hermanitos? A ver, ¿qué dicen mis hermanitos? ¿Será que esta nueva obra de Dios será aceptada por toda la humanidad? ¿Qué dicen, hermanitos? Amén. Hola, mis hermanitos. No, Si una nos da... minoría. A ver, Por una ¿qué minoría. dicen, hermanito? No va a ser aceptado. No, ¿verdad? No va a ser aceptado por todos. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, que desde la antigüedad el verdadero camino de Dios ha sido perseguido. Porque dice acá, hermanitos, como el relámpago brilla y se deja ver de un cabo del cielo al otro, iluminando las atmósferas, dice que se dejará ver el Hijo del Hombre en el día suyo, pero más es necesario que primero padezca muchos tormentos y sea rechazado por esta nación. Y lo dice en Lucas 17, 24, 25. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanitos, desde la antigüedad la obra de Dios ha sido rechazada, condenada. El Señor Jesús ya lo reveló. Esta raza de hombres pues es una raza perversa. Lo dice en Lucas 11:29. Este juicio de condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto su obra eran malas. Juan 3:19. Aquí lo vemos, hermanitos, en la Biblia. También dice, ¿verdad?, el mundo, todo está poseído por el mal espíritu. Y hoy vemos, hermanitos, que el Señor Jesús expuso con claridad toda esa verdad, esa raíz de la maldad. Si nos damos cuenta, hoy el mundo pues ha vivido en un mundo de oscuridad, que han preferido seguir los malos caminos. Muchos que van por caminos, ¿verdad?, en muchos caminos equivocados, aman más el dinero, aman más, pues codician, ¿verdad? Muchos se drogan, prefieren ir a fiestas antes de seguir a Dios.
y no aceptan, hermanitos. Ellos rechazan esta nueva obra de Dios. El Señor Jesús expuso con claridad, ¿verdad?, toda esa raíz de la maldad. De este modo, la humanidad vive, hermanito, bajo el dominio de Satanás, siendo incapaz de tolerar la existencia de Dios o de la verdad. Hace 2000 años el Señor Jesús, ¿verdad?, Él se encarnó, ¿verdad? Él fue perseguido por el gobierno romano. Desde su nacimiento, cuando predicó, Él realizó su obra y fue crucificado, ¿verdad?, por estos líderes judíos, ¿verdad?, en alianza con el régimen romano, ¿verdad? En los últimos días, la historia se vuelve a repetir. Se repite, hermanitos, porque la obra de Dios ha enfrentado la oposición, la condena del régimen del partido religioso, porque la verdad siempre ha sido rechazada, ha sido condenada por el mundo, hermanitos. Por lo que hoy vemos la voluntad de Dios. Hoy vemos la voluntad de Dios. No puede cumplirse libremente en la tierra su obra, ¿verdad? Porque ha sido condenada por las naciones, porque Satanás controla a la humanidad, porque el mundo entero hoy está bajo el poder del maligno, y porque las fuerzas que gobiernan la tierra son los poderes malignos, hermanitos, de Satanás. El régimen ateo, pues, que se opone a Dios, especialmente el régimen PCH, ¿verdad?, que es, hermanitos, el representante típico, ¿verdad?, de estas fuerzas enemigas. Esto ha llevado, pues, a la humanidad a un extremo de maldad, de oscuridad, ¿verdad? Si hoy nos damos cuenta, ¿verdad, hermanitos? ¿Cómo está el mundo hoy? Hoy vemos la violencia, la maldad que hay en el mundo, pero la gente prefiere estar ahí, ¿verdad?, antes de escuchar la palabra de Dios. Por eso no lo aceptan y lo rechazan, ¿verdad?, lo condenan. Hoy vemos, hermanitos, entonces, que la nueva obra de Dios ha pasado por estas dificultades. Los creyentes en Dios Todopoderoso durante 30 años, vemos, hermanitos, si esta fuera una organización humana, ya habría sido eliminada por la persecución en China, ¿verdad? Pero, sin embargo, mis hermanitos, no solo no ha sido destruida, sino que a través de la persecución, los arrestos, los cristianos que siguen a Dios, ellos han escapado al extranjero, a otros países, ¿verdad? Han escapado, han dejado sus hogares, familia, hijos, matrimonios, todo, con tal de dar ese testimonio de Dios, con tal de llevar el evangelio del reino a países de todo el mundo. Y esto es el poder de Dios. Aquí vemos los hechos. Esto prueba, hermanitos, que Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús. Y ya está. Esta es la evidencia, hermanitos. ¿Qué más podemos ver, hermanitos? Si ya tenemos los hechos, hemos comprobado a través de estas palabras. Aquí se cumple, hermanitos, lo que dijo, ¿verdad?, el Señor Jesús, ¿verdad?, que como el relámpago que va desde el oriente hasta el occidente, así se va el evangelio, ¿verdad?, dándose a conocer a todos los países. Y el enemigo ha quedado avergonzado, derrotado. Mientras que el evangelio del reino se ha extendido por el mundo, aquí se han cumplido las palabras que habla la verdad. Entonces, mis hermanitos, hoy aquí podemos comprender esta parte, ¿verdad? Quizás alguno podría decir, ¿verdad?, no escucho a ningún régimen satánico, pero sí escucho a mi sacerdote o líder religioso. Si este es el verdadero camino, mi sacerdote o líder lo aceptará. Si dice que es falso, seguro que lo es. ¿Qué opinan ustedes, mis hermanitos? A ver, ¿qué piensan ustedes? Mis hermanitos, aquí logramos ver, hermanitos, si algo es para determinar si esta es la obra de Dios, no podemos basarnos
hermanitos, en lo que dice la mayoría de los líderes religiosos. Estás escuchando palabras de Dios, pon Lo atención. aceptaremos. Acá que dice, hermanitos, si recordamos cuando el Señor Jesús se manifestó, ¿verdad? Hace 2000 años que obró, pero muchos no reconocieron sus palabras, ¿verdad? Lo crucificaron. No fueron los líderes religiosos, ¿verdad?, que condenaron al Señor Jesús, que lo rechazaron, hermanitos. La misma Biblia lo explica, ¿verdad?, a menudo. ¿Qué nos demuestra, hermanitos, estos hechos? Conocer, explicar, hermanitos. Aquí nos dice, ¿verdad?, nos especifica, ¿verdad?, que la obra de Dios, y mucho menos conocer a Dios. Los sumos sacerdotes y escribas y fariseos, ellos no conocían bien. Ellos pues tenían un buen conocimiento, ¿verdad?, de la Biblia, pero fueron quienes condenaron a Dios. Ellos pues cumplían, ¿verdad?, con las leyes, los mandamientos, se sabían todo de la Biblia, pero aún así, hermanitos, no reconocieron a Dios, no reconocieron a sus palabras. Ellos se convirtieron en anticristos. Si ahora nosotros determinamos si algo es la obra y la manifestación de Dios, basándonos solo en opiniones, hermanitos, de la mayoría, si escuchamos a lo que otros líderes dicen, ¿no es esto, hermanitos, una necedad para examinar el verdadero camino? Debemos basarnos, hermanitos, si hay obra del Espíritu Santo, en que si hay expresión de la verdad. Esto es, hermanito, lo preciso, ¿verdad? Si seguimos las opiniones de los líderes religiosos, probablemente nos estamos resistiendo a Dios y vamos a ser condenados, al igual que ellos, ¿verdad? Porque ellos no examinaron la palabra de Dios. A ellos solo se fijaban en su apariencia, en lo que él era como una persona normal. Ellos no creían en sus palabras, ¿verdad? Y por eso lo condenaron, lo crucificaron, ¿verdad? Porque no examinaron las palabras de Dios. Y esas fueron las consecuencias, hermanitos, porque se dejaron guiar por lo que otros decían también, ¿verdad? Y muchos pues fueron eliminados. Entonces, hermanitos, para conseguir la salvación de Dios, lo primordial es examinar y aceptar sus palabras, ¿verdad? La base para examinar, hermanitos, el verdadero camino es analizar, ¿verdad? Que analicemos el camino verdadero. Por eso, hermanitos, lo importante es leer las palabras de Dios. Después de leerlas, sabremos si Dios Todopoderoso expresa la verdad, si es la voz de Dios. Además, hermanitos, debemos observar, ¿verdad?, si la Iglesia de Dios Todopoderoso tiene la obra del Espíritu Santo, qué frutos han alcanzado estas personas tras años de fe, si han conocido a Dios, si su carácter realmente ha cambiado, si han sido purificadas las toxinas de Satanás, si estas personas, estas son las cosas, ¿verdad?, que debemos examinar, hermanitos. Si se confirma que estas palabras son la verdad o que esta es la voz de Dios, podemos estar seguros de que es la aparición y que es la obra de Dios. Si estamos seguros de ello, hermanitos, cuando Satanás diga más palabras negativas, palabras de negar, aún podemos creerlas. ¿Qué dicen, hermanitos? Creemos, hermanitos, que las palabras de Dios o la palabra de Satanás es la verdad. Este es el desafío, hermanitos. Aquí es donde cada uno de nosotros pues va a enfrentar ese desafío. Pero para no ser confundidos, por eso nos habla, ¿verdad?, que lo importante es leer las palabras de Dios. Al que se enfrenta el hombre, si alguien realmente, ¿verdad?, tiene racionalidad, ¿verdad?, ¿cómo debería elegir, hermanitos, las palabras de Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podríamos elegir que esto es la expresión de la verdad? Vemos, hermanitos, Satanás no puede expresar la verdad. Los sacerdotes o líderes no pueden expresar la verdad. No pueden, hermanitos. Solo pueden crear rumores, decir mentiras,
solo pueden confundir y mantener pues alejado del camino verdadero a las personas. ¿Por qué creer en ellos, hermanitos? Cuando el hombre quiere elegir, primero debe escoger la verdad. A quien tenga la verdad lo acepta, a quien pueda expresar la verdad para salvarme, purificarme, perfeccionarme, lo aceptaré. Sí, hermanitos, si escuchamos a Satanás cuando venga el Dios verdadero, lo pasará por alto. No lo aceptamos. ¿Cuáles las consecuencias de no aceptarlo, hermanos? ¿Cuáles serán las consecuencias de no creer en Dios? Seremos pues hermanitos aniquilados. Solo estaremos esperando pues la muerte. Estas serán las consecuencias, hermanitos, de no examinar el verdadero camino, de condenarlo, ¿verdad? Aquí, tal como dice acá unas palabras de Dios, lo vamos a leer. Permítame un momentito, ahorita se las envío. Y lo vamos a leer, hermanito. No sé si algún hermanito lo desea leerlo. Aquí se los envío, mis hermanos. Adelante, mi hermanito, ahorita se lo envío acá. Amén. Y aquí Gloria está a mi Dios. hermanito. Adelante, mi hermanito. Ok, hermano. Permítame. A ver, por acá. Dice, Dios Todopoderoso dice, creemos que ningún país ni ninguna fuerza puede obstaculizar lo que Dios quiere conseguir y que aquellos que intentan obstruir su obra, que se resisten a su palabra y que perturban e intentan perjudicar su plan, terminarán castigados por él. Cualquier persona que se resista a la obra de Dios será desterrada al infierno por él. Cualquier país que se resista a la obra de Dios será destruido por él. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra por él y dejará de existir. Esto a las personas de todas las naciones, de todos los países, incluso de todas las industrias, a escuchar la voz de Dios, contemplar su obra y prestar atención al porvenir de la humanidad, haciendo así a Dios el más santo, el más honrado, el más alto y único objetivo de adoración entre la humanidad, y permitiendo así a toda la humanidad vivir entre las bendiciones de Dios, así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová, y como Adán y Eva, que Dios creó al principio, vivieron en el jardín de Edén. Dios Todopoderoso dice, la obra de Dios avanza como una poderosa ola. Nadie puede demorarlo ni detener su marcha. Solo aquellos que escuchan su palabra con atención, lo buscan y tienen sed de él, pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no sufrirán un desastre abrumador y un castigo bien merecido. Amén. ¿Sigue? Amén, hermanito. Muy bien, gracias, mi hermanito, por leerme la lectura. Muy bien, hermanitos. Al leer esta lectura logramos comprender, ¿verdad?
Vemos, hermanitos, entonces, cuáles serán los resultados de no examinar las palabras de Dios, ¿verdad? Hoy vemos que ninguna fuerza enemiga puede detener esta obra de Dios, ¿verdad? Nadie puede detenerla, hermanitos, porque la obra de Dios pues va avanzando y Él mismo es Dios quien la dirige, quien la guía, ¿verdad? Quien la pastorea. Por eso, hermanitos, si nosotros no aceptamos esta obra de Dios, nos habla, ¿verdad? ¿Cuáles serán los resultados? Si nos dejamos guiar por los rumores de otras personas, los que creemos ciegamente, hermanitos, vemos acá, ¿verdad? ¿Cuáles serán las consecuencias? Seremos eliminados. Así vemos, pues, hermanitos, hoy nos estaremos resistiendo a la obra de Dios. Entonces, por eso, mis hermanitos, aquí logramos ver los resultados. No solo estaremos perdiendo la salvación de Dios en los últimos días, sino que también seremos objeto de aborrecimiento y castigo. Si un creyente no tiene un corazón de reverencia hacia Dios y no busca, no examina estas palabras, esta obra, fácilmente, hermanito, cae en los rumores del enemigo, estará perdiendo esta salvación. Finalmente, hermanito, como seguidores de Dios, ante su obra en los últimos días, debemos acercarnos con un corazón de reverencia, un corazón de buscador, ¿verdad? Buscar las palabras de Dios, buscar más de ellas, examinar, hermanitos. Solo así podremos seguir el ritmo de esta nueva obra de Dios y podremos recibir también su salvación. Amén, mis hermanitos. Hemos comprendido acá esta parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué dicen mis hermanitos? Amén, hermanitos. ¿Tienen alguna duda? ¿Han comprendido esta parte? Hola, Amén, mis amén. hermanitos. Amén, hermanito. Oh, muy bien. ¿Y qué dice mi hermanita Elsa? ¿Qué dice mi hermanita María Elsa? Mi hermanita Carmen, creo que es. Sí, hermanita Carmen. ¿Qué dicen mis hermanitas? Hola, mis hermanitas. ¿Qué dicen mis hermanitas? ¿Han comprendido esta parte? ¿Tienen alguna duda? Hola, mis hermanitos, mi hermanita María Elsa. ¿Qué dice mi hermanita? Hola, hermanita. Hermanita Carmen. No pueden ahí en el grupo, hermanitas, enviar ahí su entendimiento, si han comprendido bien o si tienen alguna duda. ¿Qué dicen mis hermanitos, hermanitas? Amén, hermanitos. Bueno, mis hermanitos, creo que hemos llegado pues aquí al final de nuestra reunión. No sé si hermanita Carol desea decir otras palabras. No, hermanita. Yo creo que no sé si tienen dudas los hermanitos o quieren compartir algo. O no sé si este hermanito Luis también que quiera compartir algo. Amén, hermanito. No, hermanito, ya todos están. No sé si los hermanitos tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema, hermanitos. Podemos aquí ayudarles. Amén. Amén, hermanito. Bueno, vamos a finalizar, hermanito Luis. No sé si nos hace la oración. A ver si los hermanitos tienen alguna petición. Amén, amén. Amén, hermanitos. ¿Tienen alguna situación, alguna dificultad, hermanitos, por la cual quieren que nosotros hagamos una oración? Oremos por ustedes, hermanitos. Amén. Bueno, hermanitos, entonces vamos a hacer la oración. Vamos a poner en la presencia de Dios todo por todo. Hermanitos, que caigamos en nuestro corazón. Amado Dios Todopoderoso,
Te damos gracias por otro día más de vida, por permitirnos estar aquí reunidos otra vez, mi Dios. Te pedimos que nos guíes en cada reunión, en cada encuentro. También, amado Dios, te pedimos perdón por nuestras transgresiones, mi Dios. Pedimos que nos guíes, que nos ilumines en cada estudio, en cada reunión, para nosotros poder entender, amado Dios, tu intención, tu guía, amado Dios. Te pedimos que también guíes a los hermanos y hermanas y Dios que no asistieron hoy, para que ellos el día de mañana puedan asistir. Te pedimos que nos guíes, amado Dios Todopoderoso, sobre todas las cosas, y que se haga tu voluntad, mi Dios Todopoderoso, tuya, no la nuestra. Te damos la honra y te damos la gloria por siempre, amado Dios Todopoderoso. Amén, amén. Bueno, hermanita Carmen estaba diciendo ahorita que oraran por su hijo, porque padece de convulsiones. Amén, hermanito Luis, amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La señal. Amén, hermanito. Vamos a estar orando Por hermanita Carmen, dice su hijo. Vamos a orar, hermanita. Vamos a estar orando. Hermanita. hermanita. Vamos a poner en oración. Bueno, acá pues, no sé, hermanita, digamos. Sí, hermanitos, podemos ir a descansar. Gracias, hermanita Carmen, hermanita María Elsa, hermanito Humberto, gran Norma. Bendiciones, descansen. Vamos a orar, hermanita Carmen, por su situación. Amén, hermanita. Hermanita Elsa, si usted me puede atender ahorita, hermanita, ¿la puedo llamar a su chat, hermanita? Hola, hermanita Elsa. No sé si me escucha, hermanita. Solo va a ser unos segundos, mi hermanita, unos minutitos nada más. Hermanita Elsa, no sé si me logra escuchar. Hola, hermanita. No sé. Feliz noche, hermanita, le puede llamar ahí. Feliz noche, hermanitos, bendiciones, Dios. Hermanas, bendiciones. Disculpe, hermanito, me salí porque mi teléfono se había descargado. Amén, hermanitos. Bendiciones, hermanito. Que Dios nos guíe. Buenas noches, hermanitos, para todos. Que Dios Buenas Todopoderoso noches, los bendiga. hermanitos. Dios los bendiga. Amén. Que los guíe, hermano. Hasta luego.